Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quisiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Ustedes se dan cuenta que este sermón es el centro, es el eje de lo que es toda la ética cristiana. Todo lo que un cristiano tiene que saber de ética está resumida en este sermón. Por eso se dice que es el sermón más grande que se ha predicado, porque es la ética vista a través de Jesucristo. Jesús está recorriendo algunos aspectos de la ley de Moisés. Moisés había dado una ley, y los hombres habían ido agregando a la ley una cantidad de cosas y habían ido interpretando la ley de Moisés hasta tal punto que la ley de Moisés se veía desvirtuada. Esto suele suceder en la fe, que muchas veces en el andar del tiempo, la genuina fe y lo que se dijo al principio, las tradiciones van cambiándolos. Esto ha pasado muchas veces en la historia. Y pasaba en este tiempo. Por eso Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley ni los profetas ni a quitarlo, vine a llegar a la esencia misma de la ley. Comenzó interpretando el no matarás y explicó de que era una ley de Dios que debía ser analizada, respetada como ley, que no era solamente el control de la mano, sino también el control del corazón. Habló de no cometerás adulterio y dijo que el Hijo del Reino de Dios tenía que ser irreprensible ante Dios y que tiene que tener disciplinas espirituales, tiene que cortar todo lo que lo puede llevar al pecado. La vida espiritual de los pueblos pasa por el respeto por la vida, el no matarás. Pasa por el respeto por la familia, no adulterarás. Pero pasa también por el respeto a las palabras. A través de las palabras se expresan los pueblos. La verdad o la mentira son sustanciales para la moral de un pueblo. Y entonces el Señor explicó que Dios es siempre testigo de lo que decimos. Un pueblo consagrado a Él está siempre en la presencia de Dios, no necesita tener juramento para decir la verdad, tiene que decir siempre la verdad. Muchos discuten el hecho de jurar o no jurar, y bueno, la ley de los hombres implica que tengamos que jurar. Y creo que el juramento está diciendo que la ley secular admite que el hombre es mentiroso, que la naturaleza del hombre es mentiroso, si no, no tendríamos que ir a jurar cuando vamos ante un tribunal. Bueno, estamos en el mundo y cuando llega ese momento estamos bajo juramento y firmamos declaraciones juradas, etcétera. Pero acá lo que quiere enseñar es que al margen de eso el cristiano no debe, porque no esté bajo juramento no tiene que decir, no es que tiene licencia para mentir, de ninguna manera. El hecho de que exista el juramento no significa que haya licencia para mentir cuando uno no está bajo juramento. Jesús exalta la integridad de la persona, no solamente en lo que hace, también en lo que dice. Ahora llegamos a esta parte y acá habla de la relación con los enemigos, del creyente y la venganza y la justicia, es el tema central. Y tal vez del Sermón del Monte, esta sea la parte más conocida por el lego, por el que nunca se ha acercado al Sermón del Monte. Fíjese, por ejemplo, cualquier persona sabe qué significa poner la otra mejilla. Esto es común. No hace falta que, a lo mejor jamás tuvo un evangelio en su mano, jamás ha leído el evangelio, pero el hecho de poner la otra mejilla ya se ha hecho un refrán entre nosotros. Ojo por ojo y diente por diente. Es otra frase también común. Quiere decir que de lo que el Señor dice en esto, hay por lo menos 2 conceptos que son populares. El hecho de poner la otra mejilla y el hecho del ojo por ojo y diente por diente forman parte de conceptos populares. Pero ¿cómo los interpreta la gente? Por ejemplo, Federico Nietzsche habla de poner la otra mejilla y él dice que esa es la debilidad de los cristianos, la que les obliga a poner la otra mejilla. Y cuando
se habla de ojo por ojo y diente por diente, ustedes van a escuchar en algún programa que dice, bueno, no podemos volver al ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Como si eso fuera una ley violenta, destructiva del pasado. Entonces yo quisiera comenzar por analizar esto y analizarlo dentro de la palabra de Dios. En primer lugar vamos a empezar por el mandamiento ojo por ojo y diente por diente. Oísteis, dice el Señor, que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente no es un invento de los fariseos. Es algo que está escrito en la ley de Dios. Fíjense ustedes que en el libro de Éxodo dice así: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. Esto está escrito. Está escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, y el concepto se repite en Deuteronomio. Quiere decir que cuando hablamos de esto, estamos hablando de una ley que está en la palabra de Dios, ojo por ojo y diente por diente. Es más, en el libro de Levítico dice, por ejemplo, y el que causare lesión a su prójimo, según le hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Quiere decir que en la Biblia aparece esa ley. Por lo tanto, los que dicen esta es la ley de la venganza, ¿no? Tienen que detenerse, porque no es la ley de la venganza salvaje de los hombres, es una ley que fue dada por Dios. Es una ley dada por Dios. Pero hay que mirar esta ley dentro de dos contextos que a veces no tenemos en cuenta. Primero, esta ley está dada dentro del contexto de la naturaleza humana. El hombre no tiende hacia la justicia, sino tiende hacia la venganza desbordada. Fíjese que los que dicen no queremos ojo por ojo y diente por diente, están como diciendo esto es la ley de la venganza. No es así. El concepto es totalmente distinto. Cuando Dios da una ley, Él piensa en la naturaleza humana. La ley está puesta para los hombres y tiene en cuenta lo que los hombres son. Cuando usted empieza a leer la Biblia y llega al capítulo 4 de Génesis, usted se encuentra allí con un hombre que dice: a un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, que es él, lo será 70 veces 7. ¿Usted recuerda que Jesús también habló de 70 veces 7? Justamente está haciendo referencia al capítulo 4 de Génesis. Quiere decir que el primer hombre que hizo un canto en la Biblia, hizo un canto de venganza. Y él dice: me hirieron, yo lo voy a matar. Quiere decir que él no creía en el ojo por ojo, diente por diente. Creía que era más que ojo por ojo y diente por diente. Porque no dice me hirieron, lo voy a herir. Dice me hirieron, lo voy a matar. Me golpearon, por lo tanto lo voy a matar. Y si Caín fue vengado 7 veces, yo voy a ser vengado 70 veces 7. Quiere decir que él no tiene un concepto de justicia, sino tiene un concepto de venganza desde el punto de vista humano. Es decir, que hay que devolver más de lo que uno recibe. Más de lo que uno recibe. Por lo tanto, cuando Dios dijo ojo por ojo y diente por diente, estaba diciendo, miren, hay que ser ecuánimes. Este es el límite. Porque si yo no les digo al juez que tiene que ser equilibrado, se va a desbordar para el mal, no se va a desbordar para el bien, se va a desbordar para el otro lado. Ayer a la noche, muy tarde, yo veo el último noticiero de la televisión, ese que es corto, en un canal que es muy cortito, pero muestran toda la síntesis de la noticia. Así que yo estaba esperando ese noticiero y de repente aparece una noticia deportiva de una gresca que se armó en una cancha. Entonces, yo miré, 2 veces pasaron la misma historia, ¿no? Y el asunto era así: se acerca un jugador de fútbol y le pega al otro, le pega un cachetazo, pero un cachetazo doloroso pero liviano. Entonces, el agredido le pega un cachetazo que lo deja doblado. Entonces el otro se agarra la cabeza, uno ya ve que le dio el golpe el doble. Cuando el otro se está agarrando la cabeza, entonces agarra con el brazo y le pega y lo deja nocaut. Usted tiene ahí lo que es el hombre, ¿no es cierto? Él recibió una herida en la mejilla, devolvió una mucho más fuerte, pero no se quedó conforme, le pegó más. Quiere decir que él no cree en el ojo por ojo, diente por diente, él cree que si te sacaron un ojo le tenés que sacar la vida.
Es decir, se desborda para el otro lado. El hombre es así, es vengativo. Entonces Dios establece que el hombre no va hacia la justicia, ni hacia el equilibrio, ni hacia la equidad. Y hay que ponerle un límite. Y entonces establece esta ley, ojo por ojo y diente por diente. Porque el ojo por ojo y diente por diente es la expresión simbólica de lo que nosotros llamamos justicia. ¿Qué es la justicia? Es dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, Él pone esta ley en el Antiguo Testamento. Hay que contextualizarla dentro, en primer lugar, de lo que es el hombre. Pero en segundo lugar, hay que contextualizarla dentro de lo que la circunscribe Dios. Dios no le dice a los hombres que tienen que ir por la calle devolviendo ojo por ojo y diente por diente. Él está estableciendo leyes nacionales para un pueblo que se llama Israel. Y le dice que a los que ejecutan justicia tienen que ser ecuánimes y tienen que castigar como jueces dentro del pueblo. Tienen que ser ecuánimes en la ejecución de la justicia. Porque el hombre que ejerce justicia es servidor de Dios. Por lo tanto, tiene que ejecutar lo que Dios dice. Y dice, Señor, si usted le traen un criminal que ha hecho tal cosa, usted tiene que ser ecuánime y tiene que darle de acuerdo a lo que ha hecho. No debe excederse, ni tampoco debe perdonarlo. Ninguna de las dos cosas. Tiene que ser ecuánime. Pero es una ley nacional. Una ley que se da a una nación. Porque cuando Dios le habla a los hombres, en la misma ley de Moisés, le dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? Cuando Dios le habla a la persona, le dice, usted no debe ser vengativo. Pero cuando Dios establece justicia a los jueces, le dice, ustedes tienen que ser ecuánimes, porque para eso están puestos. ¿Cuál era el problema que tenía que enfrentar Jesús? El problema que enfrentaba Jesús en aquel tiempo era que los fariseos habían tomado lo que era una ley nacional de ecuanimidad para los jueces, para que se ejecutara verdadera justicia, y lo habían transformado en un mandamiento con el cual ellos justificaban la venganza personal. Cuando alguien golpeaba a otra persona, ¿no?, porque había recibido un golpe, ellos decían, está bien, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, lo habían sacado de los tribunales, lo habían sacado de los jueces, lo habían sacado de la justicia, y donde en la Biblia dice, esto es en lo nacional y no más de esto, los fariseos decían, esto es en lo personal y no menos de esto. Quiere decir que, ¿qué pasaba en Israel? Que se había transformado el pueblo en un pueblo rencoroso, vengativo, incapaces de la misericordia, incapaces del perdón y haciendo todo justicia por la propia mano. Como si usted a cada cosa que le sucede, estuviera respondiendo constantemente. Y cuando respondía decía, bueno, yo le hice esto por lo que me hicieron. Es la respuesta que le estoy dando. No dice la ley ojo por ojo, diente por diente. Se tomaron lo que era una ley nacional y la tomaron para el gusto personal. Ahora, Jesús no intenta poner una nueva ley social acá. Cuando Él dice, si alguien te hiere en una mejilla, ponle la otra, ¿no? No intenta poner una ley nacional. Nosotros no podemos poner esto como una ley nacional, ¿no es cierto? Bueno, el que roba lo vamos a perdonar. Que salga a la calle y que siga robando. O el que sería una locura esto. Una locura. Jesús no intenta de ninguna manera pervertir esto que es el orden social. Sería imposible gobernar con un código de ética personal, gobernar a toda una sociedad. Al que delinque, y esto lo enseña la palabra de Dios, la sociedad a través de la justicia tiene que disciplinarlo. Y el magistrado está puesto para eso. Y el magistrado no está puesto para hacer lo que a él se le antoje. Él tiene que cumplir justicia. Y esto lo enseña la palabra de Dios. Quiere decir que a los hombres Jesucristo manda que frente al delito la ley y la sociedad en el ejercicio del derecho los juzgue y los condene. Cuidado, los condene. Miren ustedes, Pablo dice así a los romanos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero si haces lo malo, teme, porque no en mano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Quiere decir que Dios le ha sacado al hombre la venganza y la toma él y él pone al servidor y dice, usted me ejecuta justicia. Por eso, hermanos, y esto no es un comentario político sino espiritual,
el indulto al que hace el mal es una perversión de la justicia. Porque el hombre que tiene que ejecutar justicia no la ejecuta de acuerdo a lo que él cree, sino la ejecuta por mandato de Dios. El criminal tiene que estar preso, lo dice la palabra de Dios. Y cuando alguien deja que el criminal salga a la calle por cualquier motivo, está pervirtiendo lo que ha recibido de Dios como mandato. Porque el magistrado no hace lo que él quiere, porque él no es Dios. Él tiene que ejercer justicia. Ese es el deber, lo manda la palabra de Dios. Lo manda la palabra de Dios. Por eso, la Biblia es taxativa en cuanto a que los pueblos deben organizarse y deben ejercer justicia, y que los magistrados tienen que admitir que hay alguien que está por encima de ellos, y que no es la voluntad. Yo como magistrado puedo decir, a mí me mataron a tal persona, que es familiar mío, yo lo perdono. Perfecto. Eso en lo personal es lo lógico. En lo social no. ¿Me explico? Yo puedo en lo personal perdonarlo, pero la sociedad tiene la obligación de ejecutar justicia, porque para eso está puesto el magistrado. Entonces el hecho de que a veces se justifique diciendo, pero el Señor mandó perdonar al enemigo, ¿vamos a abrir las cárceles por eso? De ninguna manera. El criminal debe ser sentenciado con justicia y debe ser condenado, porque esa es la forma de vivir en la justicia. No nos olvidemos que Salomón dice que la justicia engrandece a la nación. La justicia. Sobre todo esto hay que recordarlo en estos momentos donde andamos tan mal en esto de concebir lo que es la justicia. La justicia no es algo que nosotros ejecutamos a nuestro gusto y placer, porque no somos los dueños. La justicia es un absoluto de Dios. La justicia es un absoluto de Dios. Y Él le manda a los hombres que hagan justicia y que los tribunales hagan justicia y den retribución. Cuando no lo hacemos, estamos faltando a la palabra de Dios. Estamos faltando a la autoridad de Dios. Porque lo que Dios manda es que se haga justicia. El hombre es servidor de Dios para hacer justicia. Quiere decir que Jesús no intentaba con esto poner un nuevo orden social, de decir, bueno, ahora no vamos a hacer más justicia. Cuando te viene una mejilla le ponemos la otra y que siga. Porque esto sería el caos y negaría toda la palabra de Dios posterior. Tampoco estaba poniendo una ley literal. Y esto es lo que no entienden los que leen la Biblia, que dicen que cuando al cristiano le pegan una mejilla tiene que poner literalmente la otra. No es así tampoco. ¿Se acuerdan cuando hablamos de sácate un ojo? Que dijimos no es literal, no es literal. Es un símbolo que se utiliza, que cortemos todo lo que puede ser ocasión de caer. Acá tampoco es literal. Cuando Jesús fue llevado al pretorio, Él fue golpeado. Y cuando es golpeado por el magistrado, Él no pone la otra mejilla. Tampoco toma venganza. Él dice así, si he hablado mal, testifica que está mal. Y si no, ¿por qué me hieres? Es decir, que Jesús se plantó allí y puso las cosas en su lugar. En su lugar. No quiere decir que le pegaron una mejilla y dio vuelta a la cara y dijo, acá está la otra para que me peguen. Esas actitudes místicas eran ajenas a Jesucristo. Esas son actitudes de gente que no ha entendido bien el contenido de la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que Él no tomó ninguna actitud de resentimiento ni de venganza contra esa persona, sino que exigió justicia. Cuando el apóstol Pablo fue preso en Filipos, y lo azotaron y lo metieron en la cárcel de más adentro, etcétera, etcétera, dice que cuando lo quisieron sacar al otro día, dijo, ¿cómo? Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos sacan así. No, que vengan ellos a sacarnos. Él exigió justicia. No dijo, me han herido en la espalda, ahora que me hieran en el pecho. No es esto, porque no es el concepto que da la palabra de Dios. No es el concepto, porque entonces empezamos a interpretar el cristianismo como una forma de tontería colectiva. Y no es esto lo que la palabra de Dios enseña. No se pueden vulnerar los principios de justicia. Ni Jesús ni Pablo, cuando lo siguieron en una mejilla, dieron vuelta a la cara para poner la otra. Lo que tiene esto es un contenido espiritual, y hay que entender el contenido espiritual que esto tiene. ¿Y cuál es ese contenido espiritual? Lo que Jesús acá está enseñando es que el espíritu de litigio, el espíritu de odio o de venganza no deben ser las actitudes espirituales de un hijo del reino de Dios. El cristiano tiene que erradicar el espíritu de litigio, de odio y de venganza y tiene que buscar el reino de Dios y su justicia. No claudica frente a la justicia, claudica frente a los malos sentimientos que aparecen en nosotros frente a la injusticia, claudica frente a su propia naturaleza. Y Jesús le señala 3 áreas en las que un creyente puede fallar. En primer lugar, en el área de lo interpersonal. Había una ofensa entre los judíos
muy dura, que era pegarle a la persona con el revés de la mano. Sería como si nosotros hoy escupiéramos a una persona en la cara, más o menos eso. Es decir, la gravedad de la injuria era de la misma medida. Indudablemente, si usted le pega un revés, usted es diestro y le pega un revés a la persona, le hiere la mejilla derecha, ¿no es cierto? Usted es diestro, entonces le pega en la mejilla derecha. Fíjese que Jesús dice aquí, en el pasaje que nosotros lo hemos leído, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. Es decir, él menciona específicamente la mejilla derecha. Para herir, usted intente pegarle con la palma de la mano a quien tiene delante en la mejilla derecha. Intente pegarle. Si usted intente pegarle con la palma de la mano abierta en la mejilla derecha, no puede. No puede. Para herir en la mejilla derecha usted se le tiene que dar de revés. Quiere decir que Jesús está refiriéndose específicamente al acto ese violento de maldición. Entonces, si le da de revés, dice, si recibís un revés y te hieren en la mejilla derecha, es decir, si te pegaron un revés, y esta es la mayor ofensa judía, si te pegaron un revés, dice entonces, en vez de devolverla, de multiplicarla y de crear rencor, toma otra actitud. Toma otra actitud. No generes algo malo dentro tuyo. Ya que el otro es malo, porque Jesús está hablando del malo que hiere, del malo. ¿Te vio cómo comienza el versículo? No resistáis al que es malo. El malo viene y lo que él está buscando es la reacción negativa. Él está buscando que la vieja naturaleza del hombre se manifieste, porque es malo. Dice, no le des el gusto, no le des el gusto ese. Tú eres un hijo del reino, por lo tanto no puedes acceder a bajar a lo que él está haciendo. Es en la esfera personal. Cuando eres desafiado en la esfera personal, no bajes, no rebajes tu alma ni la enfermes detrás del resentimiento. Después habla de las relaciones legales. En las relaciones legales dice, al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La túnica es el vestido que se pega a la piel, que está debajo. Nosotros diríamos la camisa, ¿no? La capa es el vestido que estaba afuera. Por ley de Moisés, la capa era inembargable. Nadie podía embargar la capa más allá de la caída del sol. Se consideraba un artículo de primera necesidad, porque los hombres dormían envueltos en su capa. Entonces era un artículo de primera necesidad. Si a usted un día viene y le embargan su casa, le van a embargar todo, pero no le van a embargar la cama, ¿no es cierto? Ni la mesa, ni las sillas, de acuerdo a la gente que haya en la casa, porque hay cosas que no se pueden embargar. Usted tiene que dormir a la noche. Le pueden sacar todo, pero su cama no se la pueden sacar. Por ley. No le pueden sacar la mesa y no le pueden sacar las sillas de acuerdo al número de gente que viva en la casa. Si viven 3, le dejan 3 sillas, además se embargan todas. Pero no pueden sacarle cosas que son esenciales. En la ley judía no se le podía sacar la capa porque ese hombre cuando dormía se abrigaba con su capa. Entonces el que venía a pleito sabía que si le sacaba la capa, cuando cayera el sol se la tenía que devolver. Porque a las 18 horas vencía. Entonces le decía, no, yo quiero la camisa, lo que está abajo de la capa, porque eso sí no te lo devuelvo. No te saco la capa, te saco lo que está abajo. Y venía el hombre malo, no porque había una deuda, sino porque era malo, porque había hecho todo y venía para sacarle la capa, la túnica. Y entonces dice, en vez de ponerte ahí y decirle, dice, dale también la capa y que se la lleve, no lo resistas al que es malo. No lo resistas. No busques el resentimiento, ni el odio personal, ni la venganza. El que tiene que ejecutar justicia no es la persona, es el magistrado y es Dios. No soy yo el que ejecuta justicia, es el magistrado y es Dios el que ejecuta justicia. Lo único que yo voy a ganar es enfermarme para adentro, enfermarme espiritualmente a través de esto. Dice, toma otra actitud, dale también la capa. La tercera cosa es las relaciones legales o políticas. Los persas, no los romanos, sino los persas, cuando uno de estos que llevaba las noticias de un lado a otro, nosotros lo llamamos en nuestro campo un chasqui, ¿no? El que llevaba el edicto real o la ley real de un lado a otro, correo, si tenía algún problema, él podía agarrar a una persona y hacérsela llevar por un determinado tramo.
lo podía hacer correr por él. Lo ponía bajo servicio del rey, porque ese edicto tenía que llegar. Y si él no lo podía hacer llegar, él tenía que agarrar a una persona, ponerla y decir, usted está haciendo el servicio militar obligatorio y tiene que llevarlo hasta allá. Era ley eso en los persas. Los romanos lo tomaron esto como idea, le copiaron muchas ideas a los persas. La crucifixión se la copiaron a los persas. Le copiaron muchas de estas ideas, y una de la idea que le copiaron era que cualquier romano, pero ellos la ampliaron, a cualquiera de los pueblos sometidos, podía detener a una persona y decir, me llevas este paquete durante 1 milla, no más de 1 milla, pero se lo podía hacer llevar. Quiere decir que un soldado romano tenía un paquete, se encontraba con un judío en la calle y le decía, usted está bajo servicio militar, me lleva 1 milla esto. Y esa persona tenía que ir no me acuerdo cuánto eran las millas en aquel tiempo, 1400, 1500 metros, tenía que ir y llevárselo. Y a los 1500 metros ponía eso en el suelo, no tenía más obligación. Pero mientras tanto se lo tenía que llevar 1,5 kilómetros. Era la ley. Bajo esta ley, Simón de Cirene fue puesto para llevar la cruz de Jesús. No la llevó porque quería llevarla, la llevó porque lo llamaron y le hicieron cumplir esto, que era esta ley. Lo cargaron la cruz. Él tenía que cumplirlo por ley. Por supuesto que a los judíos le daba mucha rabia esto. Y el soldado romano gozaba con la rabia del judío. Gozaba. Gozaba porque el otro no se podía rebelar, entonces lo presionaba y lo llevaba, y 1,5 millas tenía que llevar. Y Jesús dice, no, toma otra actitud. Toda la actitud. Dice, toma el paquete y lo llevas 1 milla. Y cuando llegas a la milla, en vez de tirárselo en el suelo y decir, bueno, acá se acabó y todo lo demás, le dice, seguramente usted debe ser un hombre muy necesitado. Así que me ofrezco para llevárselo 1 milla más. Usted sabe que en la Biblia de Gandhi, esto está subrayado. En la de Gandhi, Y él saca de acá todo el proceso por el cual libera a la India. La resistencia hace que el otro resista más. Pero cuando este hombre agarraba el paquete y dice, mire, se la voy a llevar 1 milla, lo había vencido espiritualmente. Y lo que está hablando Jesús es de la victoria espiritual contra la venganza y contra el mal. Hacer el bien a pesar de. Porque cualquiera hace el bien al que le hace bien. El asunto es tener otra actitud como cristiano frente a todas las cosas y hacer que el espíritu de resentimiento, de venganza, de revanchismo, que termina por envenenar el alma de la persona, por amargar la vida de la persona, que eso esté ajeno al Hijo del Reino de Dios. Por eso Jesús acá no está cambiando las leyes de los hombres, está hablando de actitudes personales, y dice, tú eres el Hijo del Reino de Dios. No dejes que un hijo de Satanás, no dejes que un hombre que está en el mal injustamente te haga entrar en su juego decadente de venganza y de resentimiento. No dejes que te enturbie el alma. No lo dejes. Está abriéndole los ojos a los hijos del reino frente a la realidad del mal y cómo deben reaccionar. Porque esta es la única forma en que el Hijo de Dios obtiene la bendición. Y voy a algunos ejemplos para que con esto podamos terminar. Cuando Abraham y Lot se hicieron ricos, Lot fue captado por el espíritu materialista de la tierra. Y Abraham siguió siendo un hombre fiel a la fe. Él dice, yo dije que eligiera. Y él eligió lo verde. Y él es el hombre materialista. Como hombre materialista eligió eso. Al materialista busca siempre su propia ventaja material. Pero yo soy un hombre de fe. Yo sé que Dios si me va a multiplicar tanto en lo verde como en lo seco. Porque el hombre de fe no depende de lo material, depende de lo espiritual. Por lo tanto, él vio como Lot, en su espíritu materialista, se fue. Él no podía seguir con Lot, porque él no podía identificarse con ese espíritu materialista. Por eso le tocó la peor parte. Fue cuando el Señor se acercó y le dijo, no te preocupes, Abraham, que yo soy el que estoy cuidándote, el que estoy contigo. Resulta que Lot, materialista al fin, sigue poniendo y hace todo el proceso de todo materialista. Primero elige lo mejor, busca su ventaja material, ¿no? Y finalmente termina en Sodoma. Pero en el medio de lo que va de la salida hasta el juicio de Sodoma, llega gente y lo toma prisionero a Lot y se lo lleva. ¿Quién sale a defenderlo? Abraham. Abraham junta a su gente, va, lo libera, como diciendo, mira, te elegiste lo mejor y sos un materialista y todo esto, pero no te guardo ningún resentimiento. Acá está.
Y cuando lo libera ni siquiera acepta que le paguen absolutamente nada, los deja y se va. El Señor viene y le dice a Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué? Porque no tuvo ningún resentimiento contra su sobrino por todo lo que había hecho. Simplemente se separó, se puso en el otro lado. ¿Por qué se puso en el otro lado? Porque la mentalidad del hombre de fe nada tiene que ver con el materialismo del hombre que le robó. Pero tampoco tiene por qué juntar resentimiento. Y el día que Dios viene y le dice, vamos a eliminar Sodoma y Gomorra, Abraham va e intercede y ora al Señor. Lot está allí dentro y él está intercediendo por la gente justa. Es decir, de ninguna manera este episodio, que es uno de los más duros en la vida de Abraham, logró a él doblegarlo en su ser espiritual. Usted puede tomar un ejemplo como el de David. 2 veces tuvo a Saúl en la mano y las 2 veces le perdonó la vida, a pesar de que Saúl lo quería matar y andaba buscando para matarlo. Fíjense ustedes un detalle de la historia de José. José es casi asesinado por los hermanos, lo tomaron para asesinarlo. Finalmente, la benevolencia de uno de los hermanos hace que lo saquen de la cisterna donde lo tenían para matarlo y lo vendan como esclavo. Quiere decir que los hermanos tenían instintos homicidas y lo habían vendido como esclavo. Y él no solamente fue como esclavo, sino que fue a parar a la cárcel. Había motivo para amargarse toda la vida. Pero lo notable en la historia de José es esto. Un día llega a ser gobernador de Egipto y tiene todo el poder. Todo el poder. Yo estaba leyendo hace poco la biografía de un personaje histórico argentino que sufrió tanto, dicen, cuando estaba abajo, que cuando subió arriba, empezó a apretarle el cogote a todos los que lo habían hecho sufrir, ¿no? José subió. Usted dice, si este hombre hubiera sido vengativo, lo primero que hubiera ido, hubiera mandado a su gente y dice, me traen a todos los que allá de la familia de Jacob me lo traen acá, que me querían matar. José ni se acercó a buscarlo ni nada, sabía que se quedó tranquilo donde estaba. Y los otros que sigan lo suyo. Un día llegan para pedir comida. Y José les da comida. Bueno, la historia es larga, pero le declara quién es, le pregunta si está su padre vivo. Le dicen que sí, dice, tráiganlo. El padre no tenía nada que ver con esto. Así que lo traen. Les da el lugar en Egipto y todo. Y acá viene el drama. Los hermanos piensan en el resentimiento de José. Y piensan que el resentimiento de José tiene un freno, que es la vida de Jacob. Como está el padre presente, él no se venga. Ese es el pensamiento de Dios. El hombre malo siempre piensa mal. Siempre piensa mal. Entonces cuando Jacob muere, los hermanos se asustan. Dice, ahora que se murió nuestro padre, ahora viene la venganza. Miren lo que es la mentalidad del hombre malo, ¿no es cierto? Él no puede pensar que alguien piense diferente a él, porque él proyecta lo que él haría. Porque él dice, si yo fuera José, hubiera hecho esto. Y si no lo hizo, alguna razón fuerte debe tener. Debe ser que está el papá presente. Y si está Jacob presente, entonces él no lo hace. Porque el hombre malo siempre piensa mal. Cuando lo ven morir a Jacob, dice, bueno, ahora sí, ahora llegó el momento. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se reúnen todos y hacen un gran arrepentimiento público delante de José, como diciendo, nosotros realmente estamos arrepentidos. Y José le dice 2 frases, nada más. Le dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Esto es verdad, es verdad. Vosotros pensasteis mal, muy mal, no solamente mal. Lo tiraron, lo querían matar y lo vendieron como esclavo. Lo ponen en una sola frase. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Como diciendo, miren, ustedes pudieron pensar muy mal contra mí, pero yo he confiado en el Señor. Y el Señor sacó lo bueno de todo esto. Por lo tanto, yo creo en la justicia eterna de Dios. Estos son los ejemplos de lo que es poner la otra mejilla, como decimos. No es que José fue corriendo a poner la otra mejilla, tampoco fue corriendo a buscar la venganza. Simplemente sacó de su corazón eso que podemos llamar nosotros la raíz de amargura. Él no dejó que la vida negativa de los hombres malos, sus propios hermanos que lo quisieron matar, envenenara su corazón de hombre fiel. Él fue fiel.
y el Señor fue fiel a él. Y cuando Jesús en el Sermón del Monte se para y mira a los hijos del reino, los mira como los sucesores de Abraham, de José, de David, como aquellos que no entran en el juego del mal, ni piensan como piensa el malo, que no piensan en la segunda intención que debe tener este. Deje que el otro piense, deje que el otro haga, deje que el otro avance. Los justos resplandecerán como las estrellas. No se haga problema, no se haga problema por las heridas, por las ofensas, por las palabras de los demás. Nuestra misión es ser fieles al Señor y no dejar que el resentimiento llegue a nuestro corazón. Deje que Dios actúe en su vida y en mi vida. Los justos resplandecen como el firmamento. Dios rubrica al final. Y Dios rubricó la vida de Abraham, y rubricó la vida de José, y rubricó la vida de David. Ellos no hicieron nada, pero Dios le puso la rúbrica. Y lo que está diciendo aquí Jesús es eso. El hombre tiene que ejercer justicia socialmente. Es una ley. El magistrado está puesto para eso, no puede fallar a eso. Cuando falla, peca contra Dios. Pero individualmente, el hombre tiene que estar limpio por dentro. Deje, pase lo que pase. No resista a esto. No ejerza la acción exactamente contraria. Deje, porque los justos van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Dios nunca deja de ejercer su justicia y de poner las cosas en el lugar que corresponden. Lo hizo en estos casos. Tal vez el problema más grande que tenemos es cuando nosotros queremos poner las cosas en el lugar que corresponde. Bien, los tres casos estos que hemos visto, los tres tropezaron con hombres malos y se apartaron, los dejaron. Y Dios dio vuelta a la historia solo. ¿Sabe cuándo Dios nos da vuelta a la historia? Cuando la queremos dar vuelta a nosotros. Cuando nosotros queremos dar vuelta a la historia, Dios nos la da vuelta. Al hombre malo no hay que resistirlo, hay que dejarlo, hay que apartarse y hay que dejarlo. Dios es el que da vuelta a la historia. Y esto es lo que Jesús está enseñando. Te hieren con el revés de la mano, y sí, le pegas otra, ¿y qué vas a ganar? Que de ahí va a ser una pelea in eternum, ¿no es cierto? No entres en ese juego, no entres en ese juego. El Sermón del Monte es la enseñanza suprema de Dios para vivir. Es la ética de la limpieza interior. Del hombre al que el mal lo golpea, pero no logra colocarle una raíz de amargura dentro del corazón. El mal nos va a golpear todos los días, pero el mal realmente gana cuando pudo poner una semilla de amargura en el corazón de la persona. En ese momento el malo ganó. Mientras que él no pueda poner la semilla, que golpee todo lo que quiera. Uno termina siempre siendo el vencedor. Esta es la enseñanza de Jesús en esta primera parte del tema de la venganza y la justicia. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.